Muy buenos días, estimados seguidores y escuchas de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula número 179 cápsulas cuyo único cometido es incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando y pues hacer un análisis crítico de estos temas jurídicos, políticos y sociales. Y el día de hoy pues un tema importante que desafortunadamente ahorita lo vamos a analizar, tiene más tinte político, mediático, que realmente un análisis crítico de fondo, el tema del adoctrinamiento y los libros de texto gratuitos. En primer lugar, quisiera yo definir lo que significa adoctrinamiento y de hecho la mayor parte de los diccionarios que consulté mencionan que es aquel acción de un régimen totalitario, así lo menciona, un régimen donde no hay garantías, no hay libertades, inducen a través de diversos medios eh, cierta cierta ideología sin mayor análisis, sin mayor crítica, sin mayor reflexión. Eso es el significado de adoctrinar. De hecho, el adoctrinamiento pudiéramos decir que se aplica más en cuestiones castrenses. El ejército tiene que obedecer órdenes sin reflexionar sobre las mismas. Temas religiosos, los dogmas religiosos es parte de un adoctrinamiento, aunque no provenga de un régimen totalitario. Y así podemos poner diversos ejemplos, ¿no? Hay personas que lo asocian al tema de los libros de texto gratuitos, que son unos libros que no recuerdo bien cuándo se habrán creado, pero básicamente entre los finales de los años 70, principios de los libros de los años 80, en la educación básica, lo que es la primaria, eh, cada ciclo escolar se hacían llegar unos textos que le llamaban textos gratuitos para que los alumnos, aparte de otros textos que ellos pudieran acceder, se les proporcionaba por parte del Estado documentos y se dividían en diversas temáticas o áreas de la ciencia, ¿no? Español, matemáticas, geografía, civismo, etcétera. De hecho, yo, a pesar de que estuve en una escuela privada, tuve acceso a esos libros de texto gratuitos, junto con los libros de texto que se pedían en las escuelas privadas y que desafortunadamente, pues lo puedo decir, muchos de esos libros que se pedían ajenos a los libros de texto muchas veces ni se utilizaban. No se utilizaban, era un gasto innecesario y sí se utilizaban los libros de texto gratuito porque eran un referente, sobre todo yo me acuerdo en cuestiones de historia y otras temáticas, ¿no? Ahora, cabe destacar que los libros de texto son siempre una opción para los docentes, porque también algo que en esta polémica se deja de lado es que en la educación básica y en todos los niveles educativos hasta la universidad, el docente se convierte en un guía, en un asesor. No solamente es el alumno quien recibe la información, eh, sino que pues el docente tiene un papel muy importante en el análisis de cada uno de estos temas que se encuentran inmersos en los libros de texto gratuitos. Inclusive yo me acuerdo ya, pues ahora sí que cuando era yo niño, había una polémica histórica, había muchas incongruencias en la historia que se daba en los libros de texto gratuitos y en otros libros. Por ejemplo, me acuerdo muy bien del tema de dónde había nacido Ignacio Zaragoza y hacíamos un análisis crítico de que él había nacido en Corpus Christi en Estados Unidos y el libro decía que había nacido en México. Es un ejemplo un poco burdo, pero bueno, esas discrepancias sobre el contenido de libros
sobre todo a nivel educativo, siempre ha existido. A pesar de que los libros de texto pasan una metodología importante antes de ser publicados, que de hecho ahorita cualquiera de ustedes puede acceder a la página de internet y ahí vienen los textos de libros gratuitos que ahorita han levantado polémica. Y lo que quiero decir es que, primera de cuentas, no es un adoctrinamiento porque no se está obligando a nadie, ni siquiera al maestro, ni siquiera al alumno, a adoptar las posturas o adoptar las ideas o el contenido de esos libros de texto. De hecho, eso no sucede ni en el nivel básico, ni en el nivel medio superior o en el nivel superior. Por eso, por ejemplo, en el nivel superior, también yo en muchos textos he detectado incongruencias de carácter científico en las áreas del derecho que lo que causan es que se amerita una mayor reflexión sobre el tema y que se pueda hacer un análisis crítico y llegar a la verdad, llegar a la postura real sobre un determinado tema, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que si fuera un adoctrinamiento, el único libro que habría en las aulas serían esos libros para adoctrinamiento y no se daría entrada a ningún otro texto ni a ninguna otra idea, y además los maestros tendrían que estar de tal manera alineados para que esa aparente ideología, porque las ideologías siempre han existido, incluso las ideologías políticas han existido, religiosas, etcétera, para que esa ideología se pudiera considerar adoctrinamiento, cosa que no sucede. De hecho, yo fui a una primaria de corte católico y bueno, nadie criticó que pudiera, al darse religión en las escuelas, pudiera darse un adoctrinamiento, ¿no? Cosa que nunca se dio, porque bueno, siempre hubo un análisis crítico. Sí había temas tabú que no se podían mencionar, por ejemplo, ahí en las escuelas se daba el bullying, lo propiciaban los padres de familia, los alumnos, y nada se decía de ese problema, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? Que había en las escuelas privadas y públicas, ¿no? De hecho, incluso en las escuelas públicas, lo sé porque mi esposa estuvo en una escuela pública, pues también había cosas que no, pues ni los padres de familia, ni incluso los padres, mismos alumnos, estaban de acuerdo en ciertos contenidos, aparte que el ambiente en ese tipo de entornos escolares no era el más adecuado, porque incluso se gestaba mucha violencia de muchos tipos dentro de los salones de clase, ¿no? Claro, esto ha ido mejorando paulatinamente, pero me duele decirlo, pero eran prácticamente las aulas unas cárceles hace 30, 25 años, las escuelas primarias públicas, ¿no? Les digo porque pues, yo tengo conocimiento de eso, ¿no? Entonces, yo tuve oportunidad de revisar algún contenido así muy breve, porque veo que muchos de los que opinan sobre este tema, uno, ni siquiera han leído el texto, simplemente seguían por lo que mencionan otros medios. Dos, es mediático, porque eso de afirmar de que todos los padres de familia o todos los alumnos o todas las asociaciones consideran que el contenido es inadecuado, eso es una falacia mediática porque pues pretende hacer parecer que todos están en desacuerdo con algo cuando eso no es cierto. Eso también es importante destacarlo, ¿no? Y tercero, para mí no hay ningún adoctrinamiento porque en primera, para eso existe la guía del docente, para que si hay alguna inquietud, porque pues de hecho la universalidad de ideas y el análisis crítico no nada más es en la universidad, es desde las etapas tempranas de educación, la educación primaria, etcétera, donde se debe dar ese análisis y si bien es cierto, se pudiera mencionar un tema que a lo mejor en libertad no se hacía, porque muchas veces se ocultaban las cosas ignorando que existían. Ahora tenemos la ventaja de que hay muchas cosas que se
visualizan, que sabemos que existen, y el menor no debe estar ajeno a esas temáticas o a esas temas que pudieran parecer en su momento tabú o que no se debieran de comentar. Me parece que eso es bueno porque estamos hablando de que muchos temas que quedaron por mucho tiempo escondidos, sin comentar, ahora salgan a la luz y se haga un análisis crítico de esos contenidos y no necesariamente se tiene que estar de acuerdo o no con ellos, ¿no? Porque si eso fuera, pues sí estaríamos cayendo en un régimen totalitario. Pero bueno, esto no es, desde mi percepción, no se está dando, es más un golpeteo político, mediático. De hecho, los libros de texto es una comisión, son varias personas las que elaboran este tipo de textos. Deben de tener una fuente, una metodología, no nada más es una opinión de alguien, no. Como en todo libro, debe de haber un respaldo metodológico, una fuente a través de la cual se pueda sustentar el contenido que se está dando en ese libro, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que en la secundaria leíamos El Príncipe de Maquiavelo, ¿no? No por leer El Príncipe de Maquiavelo me estoy adoctrinando, no por leer, por ejemplo, yo no lo he leído, pero algunos compañeros, Mein Kampf, mi lucha de Hitler, no por eso van a decir que me estoy adoctrinando, ¿no? Yo puedo leer cualquier literatura, claro, se debe tener más cuidado que en los menores, y hacer un análisis crítico, reflexivo, no quiere decir que ya con eso, por estar en contacto con ese contenido, se esté dando un tipo de adoctrinamiento o vaya a estar de acuerdo con las ideas de esos documentos, ¿no? Entonces, aquí habría que tener mucho cuidado. De hecho, quienes han afirmado sobre el mal contenido, pues son precisamente los que han fomentado por años que sí exista una mala información a través de los medios de comunicación masivos, que poco se cuestionaba y que sí eran parte de ese adoctrinamiento, ¿no? Con las famosas telenovelas, ¿no? Pero bueno, de eso no se dice nada, del contenido basura de la televisión, incluso del propio Internet. Si así fuera, todo el contenido de Internet lo llamaríamos adoctrinamiento y no es el caso, ¿no? Porque nosotros recibimos la información y en el caso del alumno, del discente, del estudiante, pues tiene la guía del maestro, ¿no? El maestro tiene que ser el primero que ponga en la mesa de discusión esos temas, ¿no? Incluso me acuerdo que ahí en la primaria no se querían hablar temas de sexualidad y en la secundaria un maestro se atrevió a hacer una plática sobre los métodos anticonceptivos y se creó mucha polémica porque pues eran los años 90, etcétera, todos los anticonceptivos y eso, y me parece que fue un tema muy, pues que se aprendió y además se explicó de una manera muy prudente, que ninguna manera significa un adoctrinamiento, ¿no? O que sean temas que no se deben de tocar en un aula, ¿no? Al contrario, me parece que se fomenta desde etapas primarias el análisis crítico, ¿no? E inclusive en la preparatoria, años 90 también, me acuerdo de que un maestro propuso la exposición del tema de la drogadicción, de las drogas, y mostraron a través de dibujos, a través de un collage, pues las drogas y sus efectos, ¿no? Esto se puede hacer en un aula de primaria, yo no le veo ningún problema a que se haga siempre y cuando haya la guía del docente asesor. Si no, estaríamos ya prácticamente los docentes pues, invisibles y diciendo que el menor va a leer el libro y él va a ser adoctrinado, ¿no? Entonces, de mi perspectiva como universitario, como docente ya de 21 años de docente, que he tratado con jóvenes, con adultos, etcétera, en todas las modalidades,
Yo creo que no estamos ante un adoctrinamiento, no estamos ante un régimen totalitario. Debe de tratarse temas que antes eran tabú y que ahora no lo son, bajo la guía de alguien que tenga un análisis crítico y que podemos estar o no de acuerdo con el contenido de los libros, porque es precisamente parte del proceso educativo, además de que, pues, en muchos casos, si yo afirmo algo, pues debo tener una metodología para decir que eso no está correcto, o que a lo mejor eso está correcto o es adecuado, ¿no? Yo, las incongruencias que vi en los libros de texto eran en carácter histórico, ¿no? Pero puede haber muchos otros, ¿no? O sea, no quiere decir que no haya en otra temática, otra polémica que pudiera surgir, ¿no? Entonces, yo me parece que es más un golpeteo político, que no sé a quién beneficie, más mediático, porque los medios de comunicación para hablar de ciertos temas ponen todas las campanas a revuelo, pero para tratar temas que nos interesan o que realmente nos afectan, pues no dicen nada, ¿no? Simplemente parecen mudos o no tocan temas que deberían de tocar, ¿no? Por ejemplo, algo que se me hace muy grave, el bullying en las escuelas, ¿no? Y poco se toca sobre ese tema, que de hecho los libros de texto tratan temáticas de esa índole, ¿no? Que me parece muy bien, porque pues por mucho tiempo permaneció invisible para las escuelas y para los padres de familia, ¿no? Entonces, esta es mi opinión, es mi perspectiva. Sé que algunos a lo mejor no estarán de acuerdo, otros sí, pero eh, yo pienso que los libros de texto que siempre cada año, no sé cada qué tiempo lo revisen, pues siempre va a haber una incongruencia, quizá a lo mejor meramente formal, de forma, y quizá a lo mejor de fondo, pero que se puede superar, que se puede subsanar. Para eso está el docente y para eso están los padres de familia, ¿no? Y no nada más agarrar una bandera eh, por lo que dice alguien o por lo que dice un medio o por lo que afirman sin siquiera conocer el contenido de estos libros de texto. Entonces, pues este era el tema que quería yo abarcar el día de hoy. Íbamos a hablar de otro tema, pero bueno, como fue el tema polémico, pues esta es mi opinión. Yo invito a los padres de familia que cuando tengan en sus manos esos libros de texto, los revisen, los lean, los analicen, los critiquen, platiquen con sus hijos, con sus maestros, y no solamente esos libros, otros libros que incluso pudieran ser parte de los que se utilizan en las aulas en el nivel básico, ¿no? Que incluso el padre de familia debe estar enterado también pues de otras temáticas que en su caso se hagan en los salones de clase, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto saludarles y bueno, pues invitarles a que se inscriban a nuestro canal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Telegram, Cultura Jurídica Televisión, y en Facebook, Grupo Cultura Jurídica Televisión. Y nos sigan a través de estos canales. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Saludos a Mario Delfín, al doctor Gustavo. Que estén muy bien.